En este vídeo voy a enseñarte cómo poder retransmitir en OBS y cómo poder hacer toda la configuración perfecta para que no tengas ningún problema a la hora de retransmitir. ¿Eres streamer o creador de contenido? Esto es para ti. Lo primero que tendríamos que hacer es descargar el programa de OBS Studio. Lo tenéis abajo en la descripción. También tenéis un vídeo que os dejo por aquí. Bien, una vez tengamos descargado el programa de OBS Studio, nos iríamos a Ajustes. Esto nos abriría una nueva ventana en la cual se nos abrirían varias opciones. Yo voy a enseñar cómo lo tengo configurado yo. Nos iríamos a Entradas, donde podríamos configurar la plataforma en la cual vamos a hacer directo. En este caso, pues bueno, podríamos hacerlo con Twitch, con Kick, con YouTube. Bien, ¿cómo podríamos saber a la velocidad que tenemos que retransmitir? Ahora haríamos un test de velocidad, que te dejo el enlace en la descripción, para saber a qué velocidad podemos hacer nuestra emisión. Bien, el streaming sin buffering debería de ser tan importante como la alta calidad de vídeo y audio de salida. Por ejemplo, si tu velocidad es de 2000 Mbps, tu configuración OBS para streaming y audio nunca deberían de superar los 1000. Es decir, la mitad. El streaming en HD requiere 5 Mbps, pero funciona mucho mejor con velocidades cercanas a los 25 Mbps. En el caso de la definición ultra alta, UHD o 4K, requiere menos de 25 Mbps. Para las personas que no sepan lo que es un Mbps, es un megabyte por segundo. En este cuadro podéis ver las resoluciones y el bitrate, y a cuánto deberíais de poner los FPS. Dependiendo de tu velocidad, estas serían las recomendaciones para YouTube. En Twitch, estas serían las recomendaciones para streamear a 1080 60 FPS. Esta es ideal para los amantes de Fortnite, juegos como Battle Royale, shooters y juegos rápidos. Para muchísimas personas, esta es la recomendación ideal, básicamente para que todo te vaya fluido y no tengas latencia. Ahora vamos a la salida de emisión. Aquí os dejo mi configuración. Los preajustes yo he probado varias, pero la que mejor me va es esta. Por eso os la dejo también, porque quizás esto os ayude. Vamos con el audio en Twitch. El audio básicamente suele ser estándar, yo siempre tengo el mismo, tanto cuando transmito en plataformas como YouTube, como Twitch o como Kick. Ten en cuenta que dependerá también de los programas que tengas abiertos, del micro que tengas y de la conexión, lógicamente. En audio podemos configurar varias cosas. Primero, en audio de escritorio, podríamos ponerlo por defecto, altavoces o diversas opciones. Bueno, yo lo hago así. En el tema del dispositivo de audio mix auxiliar, que es el micro, yo configuro siempre, bueno, yo tengo varios, tengo uno para YouTube y tengo otro para directos. Pero bueno, vosotros configurad el que queráis. Recordad que cada emisión que hagáis, dependiendo el micro que queráis, deberíais de cambiarlo en OBS. De esta manera nos aseguramos tener una comunicación muy fluida. Con un buen audio nos sentiremos muchísimo más tranquilos y una comunicación con nuestros espectadores perfecta. Pasamos a vídeo. Esta es la configuración que yo tengo en vídeo. Personalmente, ya os digo, no tengo ningún tipo de problema. Pero claro, todo depende de la capacidad de almacenamiento de tu PC. Si tu PC está lleno de vídeos, lógicamente podrás sufrir alguna caída. Mi recomendación es que si solamente haces just chatting, charlando, lo bajéis a 30, ya que solamente haciendo un charlando no os hace falta más. Bien, pasamos a atajos. Bien, los atajos nos servirían pues para asignar una tecla e irnos a detener transmisión, pausar una escena, cambiar de una escena a otra. Básicamente es todo esto. Y por último tendríamos, pues bueno, la accesibilidad y el avanzado, que yo realmente aquí no tocaba nada. No creo que haga falta y yo personalmente no lo he tocado y no he tenido ningún problema. Bien, espero que te haya servido de ayuda. Lo he hecho con muchísima ilusión. Es también mi primer vídeo de tutoriales, entre comillas, serio. Porque yo no suelo ser muy serio en todo lo que hago. La verdad es que yo me tomo la vida muy a lo light, muy a lo divertido. Porque considero que la vida ya tiene demasiados problemas. Cuando hay un problema voy a enfocarlo, lo intento solucionar y ya está. Con ello me he decidido pues haceros estos vídeos para que no paséis el mal trago que yo he pasado realmente aprendiendo. Y si queréis saber algo más, no dudéis en dejármelo en la caja de comentarios.
también cualquier sugerencia, cualquier cosita que os gustaría que hubiera en el canal, y también si queréis que profundicemos en el tema del OBS también. Y aquí os dejo un vídeo que seguro que es de gran interés para ti. O ayuda, o algo. Seguro que algo te ayuda. O algo, no sé, algo... Míralo. No pasa nada. Tú míralo, a ver qué pasa. Dale al clic, porque a lo mejor te ayuda. No sé, a lo mejor. Tú dale al clic a ver qué pasa.